Señores, muy buenas tardes. Ya estamos listos para comenzar esta mañana, esta tarde ya. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Ya tienen, me supongo, las notas en su correo electrónico, ¿no? Del examen. Los trabajos y deberes estoy todavía calificando. Así que el día de hoy vamos a resolver el examen y nos vamos a retirar. Yo voy a seguir calificando, ¿sí? Y ya, pues para el fin de esta semana, para el día viernes o sábado, ustedes ya tendrán sus notas definitivas en su correo electrónico. Ahora bien, quiero revisar un poquito, vamos a ver sus notas. Mecatrónica, lenguaje. A ver, tengo primero en faltas, ¿sí? En faltas tengo a la señorita Vanessa Valderrama. Tiene apenas el 55% de faltas, ¿sí? Entonces, quiero que entienda que si es que no llega al 75%, ya no podrá seguir. No sé si está aquí Vanessa. ¿Ustedes saben algo si es que ella va a seguir o no va a continuar en clases? Dice la compañera, Chance también no está conectado. Ya, entonces parece que se ha retirado. Perfecto, bueno, no hay ningún problema. De ahí tengo el resto de compañeros, no hay problema. Los que tienen más bajo, por ejemplo, son Pablo Carrasco, tiene 3 faltas, y Zamora tiene 3 faltas. Sí, esto me da el 73%. Con el 75%, con el 70% ya se pierde el nivel, ¿no? Tendrán mucho cuidado. Creo que 70 o 75%, no recuerdo bien. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿no? El resto está bien, no hay ningún problema. Vamos con notas. Tengo Carrasco Pablo, no ha dado el examen. Vanessa Valderrama no ha dado el examen. Zamora Carlos tampoco ha dado el examen. El resto se ha dado, ya tienen sus notas en el Classroom, ¿no? 460 están bajos. Algunas personas están bajos, otros están del 7 al 7.15. Una persona tiene 8.20 y el resto tiene 4.60, 5. Está un poquito bajo, ¿sí? Tengan mucho cuidado en eso. Vamos a ver cómo van en los trabajos, en los deberes, y según eso, pues ya estaríamos viendo qué estrategias se utilizan para ver cómo pueden mejorar esas notas, ¿no? Recuerden que estamos ya en una universidad, en un instituto tecnológico, por lo tanto ya no es colegio. No hay supletorios, en el sentido de que están 2, 3, 4 oportunidades. A la primera ya no pasa, pues no pasaron. Entonces, por favor, ese nuevo periodo que estamos comenzando, tómelo un poquito más a conciencia, ¿no? Más a conciencia, estudien mejor, estudien más, porque yo sé y entiendo que no es fácil, y peor cuando se hace a distancia, ¿no? En línea, pero sin embargo toca, o sea, toca hacerlo. Así que vamos a ver ahora el examen. La primera pregunta que valía un punto, ¿por qué yo le hago sobre 1000 puntos en el examen en el Google Forms? Porque no me permite poner comas, ¿sí? Comillas, o sea, punto 5.6, 4.2, ¿sí? Solamente cuando se califica, pero antes de calificar yo ya tengo puestos los valores. Por lo tanto, no me permite poner así. Entonces, yo lo hago sobre 1000 puntos y de ahí divido para 100, ¿sí? Y ya tiene la nota. Por ejemplo, una persona que tiene 476 puntos tiene 4,76. Entonces, la primera parte, aquí dice un punto. Eso quiere decir que todo es sobre 100 puntos, y cada pregunta vale 10 puntos, ¿sí? Entonces, eso quiero que tomen en cuenta, ¿no?
Bien, vamos a ver entonces la primera parte. Dice la pregunta, ¿comunicar es lo mismo que informar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No, Falso. no, Correcto, es falso, ¿no es falso. cierto? Perfecto. Vamos con la segunda. Dependiendo de la utilidad, la comunicación puede ser telefónica, televisiva, virtual o cinematográfica. ¿Verdadero o falso? Ver- No, verdadero. no, No es señor. verdadero. Falso. ¿Sí? Falso. ¿Por qué? Porque eso es comunicacional. O sea, esto no es dependiendo de la utilidad. ¿Sí? La comunicación telefónica, televisiva, virtual es dependiendo del medio, ¿sí? Dependiendo de los medios, la comunicación es telefónica, televisiva, virtual y cinematográfica, ahí es verdadero, ¿sí? Pero como dice, dependiendo de la utilidad, tiene otra connotación, por lo tanto es falso. Sigamos. A ver, tercero. La frase, ella es una mujer muy linda, sé que siempre irá bien, ¿está bien escrito? ¿Qué dice? ¿Está bien escrito o no? Ella es una mujer muy linda. Sé que siempre le irá bien. Sí está bien escrito, ¿no? Es verdadero. Listo. El diptongo y el hiato son como la suma y la resta, o sea, contrapuestas. Falso. Es Yo hubiera puesto verdadero. falso. Es verdadero. Son contrapuestas. ¿Sí? El diptongo y el hiato son contrapuestas. ¿Por qué? Porque tienen, ¿cómo se llama? Las reglas opuestas, ¿sí? O sea, un diptongo no es hiato y un hiato no puede ser diptongo, ¿sí? Porque tienen reglas gramaticales opuestas, ¿sí? Opuestas. No diferentes, opuestas. Las ideas secundarias contienen de forma resumida y explícita la información más relevante. Verdadero. Falso. Las, las ideas secundarias, ¿sí? Las ideas secundarias contienen información que ayuda y coadyuva a las ideas principal o a la idea principal. En cambio, la idea principal sí tiene una forma resumida y explícita la información más relevante. ¿Por qué? Porque la idea principal está en el título, ¿sí? Entonces es falso. Las grandes personas se rodean de personas que los admiren. Verdadero. Falso. ¿Sí? Falso. ¿Por qué? Porque ustedes deben leer bien toda la información. El hecho, verán, les voy a decir algo. Cuando yo tomo el examen, ¿sí? Ustedes tienen toda la información ahí. O sea, yo no puedo evitar que ustedes me abran las páginas, me abran ¿cómo se llaman? Las diapositivas, que tengan todo ahí en su computadora, que tengan dos, tres computadoras, que alguien les esté ayudando a revisar la información, o sea, eso yo no puedo evitar. Pero ¿por qué mis estudiantes se caen en los exámenes? Es porque se confían en eso y no revisan. Ustedes deben, antes de dar los exámenes o las lecciones, revisar la información para más o menos saber dónde se encuentra y el rato en que ustedes van al examen o a la evaluación puedan desempolvar eso y revisar y buscar, ¿sí? Porque definitivamente, si ustedes quieren hacerlo, eh, tienen que ir viendo. Y como tenemos mucha información, va a ser muy difícil que ustedes estén buscando una pregunta por pregunta, no van a avanzar, y eso es lo que pasó aquí. Y hay un tema sobre las personas, no me acuerdo cómo se llama el tema, pero habla de que creo que se llama, ¿dónde está? Lenguaje. Cualidades del buen comunicador. Ahí está, ¿sí? Y en cualidad de buen comunicador decía que las grandes personas no necesitan personas que los admiren, necesitan personas que los sigan.
Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? Son cosas muy sutiles, pero que ustedes, si hubieran leído a conciencia todas las diapositivas, si hubieran visto el video, los videos que yo he enviado a ver una y otra vez, porque hay preguntas de los videos también, hubieran sabido más o menos dar una respuesta más coherente a estas preguntas, pero yo veo que hay notas muy bajas y es por eso, porque no leen, ¿sí? La cultura incluye reglas de convivencia, códigos culturales, creencias y pensamientos, verdadero o falso. Eso estaba, Falso. eso estaba en el video, ¿sí? Y es verdadero, ¿sí? La cultura incluye reglas de convivencia, códigos culturales, creencias y pensamientos. Todo eso forma la cultura, ¿sí? Todo eso forma la cultura. Digamos, cuando un párrafo es argumentativo, quiere decir que debe explicar y dar razón del porqué de las afirmaciones que hace. Verdadero. Ese sí es verdadero, ¿no es cierto? Argumentativo es que argumenta, o sea, que debe explicar el por qué se hace esa afirmación, ¿no? Es un párrafo argumentativo. Un párrafo de cierre se caracteriza por ser el más extenso del cuerpo del texto y por su buena síntesis. Falso. A ver, Verdadero. es verdadero, correcto, ¿sí? Un párrafo de cierre siempre va a ser más extenso, ¿sí? Y tiene que tener una buena síntesis para dar un buen final al texto que se está leyendo. Digamos, esto está en un trabajo, esta última pregunta está en un trabajo que yo les envié a hacer. En el mapa mental se utilizan conectores que tienen diferentes colores. Verdadero. Verdadero, decía que Verdadero. que es como un pulpo, ¿no es cierto? Eso decía que es como un pulpo y debe tener colores, correcto. Vamos con la segunda pregunta. Ahí ya tenían un punto cerradito, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Dice, el párrafo necesariamente debe considerar dos elementos o cualidades que son lógica, coherencia, cohesión, ilustración y extensión. ¿Cuáles son los dos elementos? Y eso está al inicio de lo que habíamos visto sobre el párrafo. Será Coherencia y lógica. cohesión, algo así. Correcto, coherencia y cohesión, ¿no es cierto? Perdón. Coherencia y cohesión. Entonces, vamos a ponerle de amarillo. Entonces sería B y C son correctas, ¿no es cierto? Listo. Cuando se lee un texto por primera vez, profundizamos en el tema, nos quedamos con la idea principal, comprendemos todo el texto, todas las anteriores son correctas. Profundizamos en el tema. No. Cuando La se B. lee la B, es la B, esta de aquí. ¿Por qué? Porque cuando leemos por primera vez un texto, yo les decía que a Mira, principio pues, se tiene que hacer una lectura rápida Sí. y tener la idea principal, nada más. Quedamos con las ideas principales. Luego se profundiza, ¿sí? Y luego se hace el resumen o lo que quieran hacer, ¿sí? A la segunda o a la tercera leída. Estas son de reglas ortográficas, ¿no? Dice, a partir de la ortografía de la lengua española 2010, formas verbales que se consideraban bisílabas pasan ahora a ser consideradas monosílabas a efectos de acentuación gráfica y como consecuencia de ello debe escribirse sin tilde, ¿sí? Entonces, ahí hay un montón ¿cómo se llama? De ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, pero entre estas están estas. Si ustedes se daban cuenta, están estas dos. Entonces nos dice, marca la opción sin error ortográfico. Debemos entender qué nos dice el ejercicio. El ejercicio o la pregunta nos decía que formas, dice, consideraban bisílabas, pero ahora pasan a considerarse monosílabas y deben escribirse sin tilde. Entonces tenemos liáis, tiene tilde la I, fie, tiene tilde la I, ui, tiene tilde la I, y lie, tiene tilde la I. La única que no tiene tilde es esta.
Y esta está acá. Ni por dónde irse. Ahí tenía ya clarito su puntaje. Los símbolos no llevan nunca tilde, aunque mantengan la letra que la llevan en la palabra que representan. Marca la opción con error ortográfico, ¿sí? Entonces, cuando dice los símbolos, por ejemplo, el símbolo es A, de área, HA de hectárea, RA de radio, RAD de radián, y MOL es otro símbolo por molécula. Aquí dice, los símbolos no llevan tilde, por lo tanto, mol por molécula está mal escrito, ¿sí? Por favor, lean siempre las preguntas bien. Yo les puse marque la opción con error ortográfico, no sin error ortográfico. Porque no se hubieran tenido que marcar A, B, C y D. ¿Sí? Por favor. Las siglas presentan normalmente en mayúsculas las letras que lo componen. Y en ese caso no llevan nunca tilde. ¿Sí? No llevan tilde. Marca la opción con error ortográfico. Obviamente, si dice que no llevan tilde, las siglas que llevan tilde, esas serán las que tengan error ortográfico. Por lo tanto, DNI es la que tiene error ortográfico. ¿Sí? Así de fácil. 5 preguntas, un puntito, ¿no es cierto? Un puntito. Perfecto. Ahí ya tenían 2 puntos regalados. Definitivamente, no eran tan difíciles de contestar. Sigamos. ¿Qué significa empatía? A ver, hubo personas que me pusieron por empatía, ¿sí? Me pusieron ponerse los zapatos del otro. Y esa no es la respuesta, ¿sí? Deben entender o deben definir qué era empatía. La empatía es necesaria para intentar comprender a la otra persona. O sea, Problema del otro. todo esto no debían haber puesto, pero por lo menos debían haber puesto. Es ponerse los zapatos del otro y tratar o entender lo que la otra persona piensa y siente para ponerles una buena respuesta. Pero si ustedes me dicen, solamente ponen es ponerse los zapatos del otro, ¿y qué hago con eso? O sea, ¿qué hago si ya me pongo los zapatos del otro y entonces, si ustedes me dicen, es ponerse los zapatos del otro o es tomar lo que los demás dicen para yo poder entender lo que pueden sentir, lo que pueden expresar y poder tener una buena comunicación, listo, está bien, ¿sí? Yo les pongo aquí este texto, pero no necesariamente, perdón, deben haberme puesto igualitos, ¿no? Pero algo muy similar, ¿no? El por qué se ponen el zapato del otro y para qué lo hacen, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la empatía es necesaria para intentar comprender a la otra persona y ponernos en su lugar. A pesar de no estar de acuerdo en muchas ocasiones con lo que nos cuenta un familiar, amigo, compañero de trabajo, debemos intentar entender a esta persona, escuchar sus opiniones y sus sensaciones y hacerle ver que notamos lo que siente. ¿Sí? Eso está escrito en una de nuestras diapositivas. ¿Sí? Entonces, ahí podemos definir un poco con nuestras palabras, ¿no? Ponerse los zapatos del otro, tratar de ver qué es lo que siente, respetar su opinión, ¿sí? Todo eso es parte de la empatía. ¿Qué son los stakeholders? Los stakeholders no solamente es personas, muchos de ustedes me pusieron que son personas, ¿sí? Y no necesariamente son personas. Miren lo que yo les puse aquí. Es el público de interés para una empresa que permite su completo funcionamiento. Con público me refiero a todas las personas, organizaciones que se relacionan con las actividades y acciones de una empresa, como por ejemplo empleados, proveedores, clientes, gobierno, entre otros. ¿Sí? Entonces, ustedes me ponen solamente, es el público que permite funcionar a la empresa. Bueno, hasta eso le acepté. ¿Sí? Pero si me pone es el público en el cual está interesada la empresa. Falso. Eso no es así. No es el público en el cual está interesada la empresa. Es el público
de interés para una empresa que va a permitir que ésta siga funcionando. O sea, todo el entorno que le rodea, incluyendo al gobierno, empresas, personas, clientes internos, clientes externos, etcétera, ¿no? Así como yo les digo, ustedes tenían que haber puesto, ¿sí? No, no necesariamente con las mismas palabras, pero que den a entender eso, ¿no? Listo. Ahí ya tenían otro punto, ya eran 3 puntos, chicos. Miren, el examen estaba súper fácil, súper fácil. Se me caen de ganas se me caen. Yo esperaba más realmente. A ver, vamos con, escoja la respuesta correcta. Bueno, aquí ya era ortografía nada más, ¿no? Por ejemplo, en este caso, biblioteca no se escribe con V y buhardilla no se escribe con V. Ustedes deben conocer las reglas ortográficas, por lo tanto, se tenía que escoger la primera, ¿no? Busca pleitos, no se escribe con V, se escribe con B, ¿sí? Con B. Entonces, tenemos aquí que el buscapleitos era un buen buscavidas, ¿sí? Debía ser esta, la B. ¿Estamos? ¿Qué más? Aquí, el búlgares llevaba una bufanda de color burdeos, ¿sí? A ver, déjenme ver. El búlgares llevaba una bufanda de color burdeos. Igualito, está escrito igualito. Y aquí burdeos es con minúscula, ¿sí? Entonces podían coger la primera o la segunda. No hay ningún problema, ¿sí? Encontré una pequeñísima flor con muchísimo esfuerzo, ¿sí? Pequeñísima se escribe con S, no se escribe con C, como está aquí, no se escribe con Z muchísimo, por lo tanto la respuesta es la primera, ¿no? El 5. Superé una dificilísima, no se escribe con C, se escribe con S, ¿sí? Y completísimo se escribe también con S, no se escribe con C. Por lo tanto, la respuesta era la segunda. 6. Excursión, la excursión estaba resultando tranquilísima. Aquí excursión está con C, es con S, y tranquilísima está con C y es con S. Por lo tanto, esta es la escogida, ¿sí? Digamos, el gobierno municipal intentaba quitar hierro a los hechos, ¿sí? En la primera, aquí, hierro está sin H, y en la segunda, hechos está sin H. Entonces, esta es la correcta, ¿no? La hierbabuena, también hierbabuena, es una planta herbácea, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de hierbabuena, ¿sí? No se escribe hierbabuena con H, y se escribe aquí hierbabuena con H, o sea, hierbabuena no es H intermedia, ¿sí? Y aquí hierbabuena es con H y herbácea es con H, por lo tanto, esta está bien escrita, ¿sí? El 9. Junto a Orihuela había una aldahuela donde pernoctaron de paso 15 hierberos. Aldahuela, ¿sí? No se escribe sin H intermedia. Orihuela no se escribe sin H intermedia y hierbero se escribe con H. Por lo tanto, la segunda es la primera es la correcta. La vinajera era de la cajera. Perdón. La vinajera es con J, no con G, ¿sí? Entonces, la única que estaba bien era esta, ¿no? Y ahí están respondidas las preguntas. Aquí tenían otro punto tranquilamente. Bueno, aquí sí tenemos muchas preguntas, muchas palabras, no solo hay 5. Aquí casi todos tuvieron bien, ¿no? Sin embargo, vieron unas cuantas personas que solo me pusieron 3 palabras, 2 palabras. O sea, no entendí por qué, ¿no? Sí, pero por ejemplo tenemos aquí pulmón, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Pulmón.
¿Ya? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otra Ratón. Ratón, ahí está. Ratón. ¿Dónde está ratón? Aquí tenemos, Aquí vean, jamás tenemos otra pregunta. Ve, jamás, Ratón está abajo, en la última fila. ratón, correcto. Aquí está ratón, ¿sí? Ahí está ratón. A ver, canción tenemos verticalmente, ¿no? Verticalmente. Tenemos otra que dice canción. Sí, vamos a dar la vuelta. Aquí está canción. Si ven a la izquierda, a la derecha de esa línea, canción verticalmente. Otro que tenemos, enojón, también. Aquí también tenemos enojón, ¿sí? Ahí está enojón, ¿sí? Licor, tenemos otra, ve, ahorita me acabo de encontrar otra. Licor, ¿sí? ¿Cuál otra? Atención. Ahí tenemos hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. ¿Qué otra más? Nariz. Nariz también. ¿Dónde está? Ahí está nariz. Correcto. Nariz, muy bien. Sí. Creo que esas son todas, ¿no? No hay más. Fatal también no es, listen. Fatal también tenemos otra, vean. Aquí está otra, fatal. ¿Sí? Bueno, ahí pueden encontrar cualquier categoría. Yo solo les pedía 5 palabras agudas, ¿sí? 5 palabras agudas con tilde. Igual, si es que me encontraran que son sin tilde, no hay ningún problema. También les puse bien. La cosa que debía ser 5 palabras. Cada palabra valía 0.20, total era 1 punto. Un regalo de parte mía, ¿no es cierto? Casi todos estuvieron bien, solo unas pocas personas encontraron 2, 3 palabras, no sé por qué. Bien, vamos al siguiente. Relación de dos columnas. Yo creo que esta era la pregunta más difícil. ¿Sí? La pregunta más difícil, ¿por qué? Porque era de conocimiento de palabras. ¿Sí? De conocimiento de palabras. Y hay palabritas que sí son un poquito complicadas, ¿no? Entonces esto se llama vocabulario, ¿no? Vamos a hacer la unión. Entonces, vamos con la primera. ¿Sí? Era uno, dice persona encargada de las casas principales de custodiar niños o jóvenes y de cuidar en su crianza y educación. Estas personas se las llama ayas, ¿sí? Ayas. Dice árbol de la familia de las fagáceas. Estos árboles de la familia de las fagáceas, este se llama haya, con H, ¿sí? Del verbo aviar, del verbo aviar. Había, ¿sí? Del verbo aviar, había, ¿sí? Sigamos. Mujer descocada y ebria, ¿sí? La mujer descocada y ebria es la mujer vacante. ¿Y de dónde viene esa palabra? Esa palabra viene de bacanal, ¿sí? O sea, de una fiesta desenfrenada, ¿sí? Entonces se llama vacante. Hembra del toro, bueno, esta si ustedes conocen, ¿cuál es la hembra del toro? Vaca. Es la vaca, ¿no es cierto? Eso no hay problema. Pero ahí está, la hembra del toro, ¿no es cierto? 6. Falta de contenido físico y mental. 6 es cuando no hay contenido, ¿qué pasa?
Está vacía, ¿no es cierto? Listo, también. Bacteria de forma de bastoncillo. Bacteria de forma de bastoncillo es el bacilo. ¿Sí? Es el bacilo, pero con B labial. 8, sitio donde se coloca el equipaje. El sitio donde se coloca el equipaje se llama vaca, pero con B labial. Acá está. ¿Sí? Vasija cóncava que usaban los barberos. Bueno, eso sí, yo sí, realmente sí me acuerdo, porque en las barberías hay una vasija que se llama vacía, con B labial, ¿no? Sí. Páseme la vacía, sabía, sí, yo te acuerdo clarito. Ahora ya no hay, pero antes sí había bastante. Dicho de una cosa, moverse, titubear, ¿sí? Es titubear, tomar el pelo, vacilar, ¿no es cierto? Entonces, es con V. Listo, ahí está respondida las preguntas. Esta era la pregunta más complicada, la verdad. Las demás estaban súper fáciles. Y valía un punto nada más. Bien, vamos acá. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hasta aquí preguntas? ¿Hay alguna preguntita? Bien, vamos a continuar. Dice, planteé una idea principal y dos ideas secundarias sobre el tema, el mito. Habíamos visto lo que son ideas principales, lo que son ideas secundarias. ¿Qué es lo que pasó con algunos estudiantes? Me ponen la idea principal y las secundarias mezcladas. Y eso no está bien, ¿sí? Si me ponen mezclado, pues yo obviamente no sabía cuál era principal, pues tendrían que haber puesto idea principal, tal, idea secundaria 1, tal, idea secundaria 2, tal, ¿sí? Y miren, déjenme. Entonces, ¿cuál sería la idea principal? No puedo decirle que me ponga tal cual, ¿no? Pero sí me va a poner algo como esto, ¿no? La idea principal en este caso. El mito es un relato tradicional típico de una región o país, generalmente de carácter religioso. Ya, con eso hubiera estado tranquilo. ¿Sí? Puede ponerle, el mito es un relato que habla de cosas ficticias, que habla de cosas que no se sabe si son verdad o mentira, que vienen de generación en generación, cualquier cosa. Es una idea principal. Sabemos cuál es el significado de mito. ¿Sí? Un relato tradicional típico de región o país, generalmente de carácter religioso. ¿Cuál sería una de las ideas secundarias? Algo que ayude a la idea principal, ¿sí? O dé más luz a la idea principal. Por ejemplo, esto de acá. No se ubica en el tiempo. De hacerlo se llamaba mítico, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes pudieron haber puesto muchas ideas secundarias. ¿Sí? Yo califiqué el orden en que me pusieron las ideas. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si usted me hubiera puesto una idea principal, que el mito no se ubica en el tiempo, eso no es idea principal. Hay personas que pusieron la idea, una idea secundaria, la idea principal y otra idea secundaria. No tenía sentido, ¿no? Lo que hace la idea secundaria es ayudar a entender la idea principal. La idea principal nos dice que es un tipo de región o país, generalmente de carácter religioso. La secundaria no se sabe en qué tiempo fue hecho, sino que, o si no se llamaría mítico, ¿no es cierto? La idea secundaria 2 dice su finalidad es dar sentido, pongámosla aquí. Ahí está, la idea secundaria es la que yo le puse. Sí, su finalidad es dar sentido a una creencia o religión a través de personajes ideales y fantásticos. Ustedes podrían más o menos similar a esto, pero ordenado, chévere. ¿Sí? Me pudieran haber puesto una idea principal del mito, qué significa mito. ¿Sí? Las ideas secundarias, hay algo que coadyuve y que permite entender mejor la idea principal o el sentido de la idea principal. ¿Sí? Esto con respecto a esta pregunta, un puntito regalado, realmente regalado.
Ustedes podían poner en el internet qué es el mito, ya, ahí está la idea principal. La idea secundaria, ¿sí? Empezar a leer un poquito sobre el mito y ya está. O sea, algo tan sencillo como eso. El siguiente párrafo destaca la estructura. ¿Preguntas sobre esto? ¿Sobre esta pregunta? Estaba sencillo, ¿no es cierto? Bien. El siguiente párrafo destaca la estructura, tema, problematización, idea principal, ¿sí? Dice, en primavera algunas personas padecen una forma particular de alergia, llamada comúnmente fiebre del heno. ¿Cómo debe comportarse? Para resolver sus problemas de forma radical, tendrían que trasladarse a una zona en la que no se diera en esta estación la difusión del polen nocivo. Dado que tal solución resulta difícil en la práctica, para disminuir las molestias puede A, evitar la exposición prolongada al aire libre y B, tomar fármacos o antihistamínicos. ¿Sí? ¿Cuál es el tema ahí? Muchos me pusieron la primavera. No tiene nada que ver la primavera. ¿Sí? El tema principal ahí es la fiebre de heno. ¿Sí? La fiebre de heno. ¿Sí? Esa es la idea principal, o sea, el tema. O la alergia de fiebre de heno, o la fiebre de heno en primavera. Perfecto, está muy bien. Pero debían haberle puesto la fiebre de heno. ¿Cuál es la problematización? ¿Sí? La problematización existen, pongámosla aquí, existen personas que tienen alergia a la llegada de la primavera, ¿sí? Por un polen nocivo que se esparce en esta temporada, ¿sí? En esta temporada, en ciertas zonas del mundo, en ciertas zonas en el mundo, ¿sí? Es la Entonces, es la problematización, o sea, existen personas que tienen alergia a la llegada de la primavera por un polen nocivo que se esparce en esta temporada en ciertas zonas en el mundo. Ya, perfecto, es la problematización, ¿sí? Otra problematización que pudieron haber puesto es, en primavera, algunas personas padecen una forma particular de alergia llamada comúnmente fiebre de heno. Perfecto, no hay ningún problema, ¿sí? La idea principal sería, ¿cuál sería? La idea principal, a ver, tal vez no está explícita ahí, ¿sí? Pero la idea principal que tenemos nosotros, ¿sí? Las personas que sufren de fiebre de heno deben, para curarse, trasladarse a otras zonas. Pero como es imposible, coma, por lo menos deben evitar la exposición prolongada y tomar fármaco. Ya, se acabó. Facilito, vean. Es cuestión solamente de análisis del párrafo, nada más. ¿Preguntas? No hay preguntas, correcto. La siguiente es comprensión lectora, ¿sí? Hay dos textos, el texto A y el texto B. Miren lo que dice. El texto A dice, después de escuchar, debatir, leer libros y revisar evidencias y argumentos a favor y en contra de las vacunas, tanto de líderes antivacunas como de epidemiólogos, inmunólogos, médicos de familia y pediatras, mi posición es claramente a favor de las vacunas incluidas en el calendario vacunal.
¿Qué más? Pero también soy firme defensor de que las vacunas han de ser las justas y no más. Las vacunas son extremadamente seguras, pero hay que tener en cuenta que, aunque es infrecuente, las vacunas, como cualquier medicamento, pueden tener efectos secundarios. La mayoría leves, algunos graves, 1 por 100,000 a 1 por millón de dosis. Y excepcionalmente, algunos muy graves, menos de 1 por cada 1 a 10 millones de dosis. Estas complicaciones también ocurren cuando se pasan las enfermedades de forma natural, pero con una frecuencia muchísimo mayor. De manera que el beneficio siempre compensa con creces el extremadamente bajo riesgo de vacunarse. ¿Sí? Entonces ya sabemos de qué trata. Deben haber entendido de qué trata el texto A. ¿Sí? Entonces el texto A trata de una persona que está de acuerdo con la vacunación y que a pesar de que hay cosas, de que hay circunstancias en las cuales son contraproducentes, ¿sí? Que traen efectos secundarios, algunos son leves o son graves, pero son muy pocos, 1 por 100,000 a 1 por millón, y otros son extremadamente graves, que es 1 por cada 10 millones de dosis, que no es nada. ¿Sí? También estas complicaciones se da cuando se deja pasar la enfermedad una y otra vez de forma natural y no se vacuna. ¿Sí? Ya, perfecto. Tenemos esta idea, ¿no? Dice, el principal motivo de algunas personas que tienen para no vacunarse es la desconfianza en la seguridad de las vacunas. Las clásicas y más benéficas, como las de la difteria, tétanos, tosferina y polio, llevan años usándose y han sido sometidas a un escrutinio de efectos secundarios muy estrictos, ¿sí? Dejar de vacunar a un niño lo pone en riesgo a él y al resto de su comunidad, especialmente a las personas más debilitadas y no vacunadas por cuestiones de contraindicación o de dificultad de acceso a la sanidad y dificulta la labor de erradicar enfermedades del planeta. ¿Sí? Bueno, aquí también habla sobre la motivación por qué algunas personas no se vacunan, ¿sí? Y para la mayor parte es la desconfianza, pero el hecho de no vacunar a un niño va a traer problemas muy graves al niño y a la comunidad en sí, ¿no? El texto B, en cambio, habla sobre la historia, ¿sí? En la historia de la medicina moderna han ocurrido algunos hechos que desencadenaron el miedo a las vacunas en algunos círculos sociales. Existe una serie de argumentos de estos grupos para oponerse o relativizar el uso de las vacunas, ¿sí? Aquí hablan ya sobre el no vacunarse, ¿no? Por ejemplo, en 1998 se publicó un estudio en la revista The Lancet que relaciona la vacuna de la triple vírica con el autismo. Posteriormente se supo que su autor había falseado los datos para hacer parecer que existía tal asociación cuando no era así. Sin embargo, los temores sobrevinieron. Otros casos de brotes de enfermedad por vacunas defectuosas se remontan a cuando comenzaba la era de las vacunas en los siglos XVIII y XIX, con la viruela, o en la primera mitad del siglo XX con otras vacunas. En estos casos, las vacunas produjeron efectos secundarios negativos en partes significativas de la población vacunada. Aunque siempre se podrán mejorar los protocolos de aplicación y las complicaciones mismas de las vacunas, la mayoría de estas acusaciones de efectos secundarios perniciosos no se sostienen. Entre estos falsos efectos secundarios se mencionan el autismo, las alergias, la esclerosis múltiple y el Alzheimer, que por desgracia se han ido extendiendo por el boca a boca y a través de personajes mediáticos con conocimientos científicos escasos o sesgados. Los grupos antivacunas tienden a infravalorar de forma excesiva las complicaciones de las enfermedades infecciosas, y mientras que magnifican los efectos secundarios de las vacunas y ofrecen una visión muy sesgada de la realidad, que resulta alarmista y que genera desconfianza gratuita entre la población. ¿Sí? El texto B, en cambio, habla de que hay grupos que se relacionan a las vacunas con ciertas enfermedades, pero que realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Y que eso pasa de boca en boca y que son extendidos por personas que no tienen conocimientos científicos o tienen conocimientos sesgados, o sea, un poco de conocimiento, pero no es muy bueno, ¿sí? Entonces habla sobre los grupos antivacunas también, ¿sí? Entonces ahí ya más o menos ya tenemos la idea del texto A y del texto B. Vamos a la pregunta 1.
La pregunta 1 dice, el texto B constituye fundamentalmente. A ver, vamos a estudiar, a entenderle, ¿sí? El texto B constituye fundamentalmente una justificación de la aplicación indiscriminada de la vacuna a toda la población. No, realmente no tiene nada que ver con la justificación de aplicación de vacunas. Una breve historia de los problemas de la vacunación en tiempos modernos. No, porque fue una breve historia en tiempos antiguos, nada de modernos. Un alegato para descalificar el empleo de la vacuna en los niños más pequeños. No, más bien se califica que los niños pequeños deben vacunarse, que sería un problema si no se vacunan. ¿Una descalificación de los efectos secundarios en la aplicación de las vacunas? No, solo habla de que a las personas que no antivacunas son las que magnifican los efectos secundarios, nada más. Una explicación de la persistencia de las personas de una perspectiva contraria a la vacuna, esta es, ¿sí? Es una explicación de la persistencia de una perspectiva contraria a la vacuna, ¿sí? Porque habla de los grupos antivacunas, de por qué salen a la luz que ha habido problemas de enfermedades y todo cuando se han vacunado, y es por personas que están en contra, que no tienen conocimiento, o que es conocimiento precario, etcétera. No es una explicación. De lo afirmado por el texto B, se puede considerar que los grupos antivacunas A. ¿Promueven el uso indiscriminado de la vacuna en la infancia? No. ¿Por qué? Porque los grupos antivacunas pues no pueden promover el uso de las vacunas. ¿Emplean investigadores médicos para defender su postura? Tampoco. ¿Subvaloran los peligros de enfermedades como el sarampión? Esta sí. ¿Por qué? Porque dice que ellos, en el texto decía, ellos subvaloran, ¿sí? Subvaloran las enfermedades que se causan cuando no se vacunan. Y maximizan, ¿qué? Maximizan ¿cómo se llaman? Los efectos secundarios, ¿no? Dice, ¿dudas de la composición interna de la vacuna sea perjudicial? Tampoco. ¿Calman las alarmas creadas por la población sobre la vacuna? Tampoco. ¿Sí? Entonces tenemos la C. Pregunta 3. De la argumentación desarrollada en ambos textos, ¿es válido deducir que si la gente dejara de vacunarse, se pondría en riesgo la salud de millones de niños en el mundo? ¿Se multiplicarían los casos de algunas enfermedades congénitas? ¿Los médicos combaterían los efectos secundarios de la vacunación? ¿Las enfermedades infecciosas empezarían a declinar en el mundo? ¿Millones de niños crecerían saludablemente libres de fármacos? Entonces, la primera es la correcta, ¿sí? Porque eso dice el texto B exclusivamente, ¿sí? Y eso es una argumentación, ¿no? Dice que los niños tendrían mucho riesgo, ¿no? Ahí está. La pregunta 4 dice, en el texto B la palabra sostiene, ¿a qué se remite? ¿Sí? Sostiene. Y por aquí está, veamos, en el texto B, la palabra sostiene, dice, aunque siempre se podrán mejorar los protocolos de aplicación y la composición misma de la vacuna, la mayoría de estas acusaciones de efectos secundarios perniciosos no se sostienen entre estos falsos efectos. ¿Qué significa? No se sostienen entonces. Veamos. Entonces, no se sostienen, ¿qué significa? Enderezamiento, no. Financiamiento, no. Pronunciamiento, no. Justificación, correcto. Significa justificación. No se justifican, no se sostienen. Esos argumentos no se justifican, no se sostienen, ¿no? Pregunta 5. ¿Se puede afirmar que para el autor del texto A, los casos de efectos secundarios negativos tratados en el texto B son irrelevantes? Pues no hay casos de efectos secundarios en los vacunados. Eso es falso, porque dice que sí los hay, ¿sí? Falso, porque la causalidad ha sido tergiversada por malos científicos. Sí, algo así dicen, pero realmente no malos científicos.
dice que son personas que no tienen conocimientos. Una prueba irrefutable de que las vacunas causan daño en muchos casos, no, eso no lo dice. Sí, situaciones excepcionales que no alteran los beneficios de las vacunas. Se puede afirmar que para el autor de texto A, los casos de efectos secundarios negativos tratados en el texto B son situaciones excepcionales que no alteran los beneficios de las vacunas. Porque dice que son muy pocas las personas que han tenido problemas secundarios con respecto a la cantidad de vacunados, ¿no? Entonces es la B. Y listo, terminado el examen. 10 puntitos regalados. ¿Sí? Regalados. ¿Hay alguna pregunta? Dicen cuál era la respuesta de la 9.2. ¿De la 2? La C. Subvalora los peligros de enfermedades como el sarampión. Listo, entonces, ahí están las respuestas, ahí está el examen, todo sobre la mesa, ¿sí? Si es que tienen algún reclamo acerca del examen, de que creen que ¿cómo es? Se les ha perjudicado en algo, aunque yo he calificado, si ustedes revisan, he calificado muchas preguntas que debía ir 0, les he puesto algo de calificación para que puedan subir en algo los valores, ¿no? Yo nunca soy rajatabla, pero si piensan que se les ha perjudicado en la calificación, simplemente me envían un escrito, ¿sí? Por medio del WhatsApp, indicando que quiere que se le recalifique. Entonces, yo me procedería con la persona a reunirme y recalificar el examen. Pero la recalificación va a ser a rajatabla, o sea, lo que es y lo que no es, ¿sí? Para poder calificar bien, ¿no? Entonces, si es que alguien cree que se le ha perjudicado, pues me avisa nomás, ¿sí? Me envía un escrito y yo ya le tengo listo para ver cuándo, qué día y a qué hora nos podemos reunir y hacemos calificación uno por uno los ejercicios. La mayoría de ejercicios, las de cogitación múltiple, ya estaban listas, o sea, esas automáticamente va calificando. Las de respuesta, esas sí yo tenía que calificar una por una, así que todo está respondido de la forma, o sea, automáticamente ya me da la nota, ¿no? Solamente las que son de teoría, o sea, de escribir, esas califico yo mismo, si no ya viene el examen precalificado, como quien dice, ¿no? Eso hace el Google Form. Obviamente yo tengo que escoger las preguntas, las respuestas, ¿no? Pero igual, eso ya ni se le revisa siquiera. Esto, chicos, si no hay preguntas, pues yo creo que vamos a dejarle ahí. Vamos a dejarla ahí para poder continuar el día viernes ya con clases normales, ¿sí? Ahorita quiero ir a calificar todo lo que son lecciones, lo que son trabajos, porque estoy bastante retrasado con eso. Y no solo son ustedes, son 7 cursos que yo tengo, entonces debo calificar, ¿sí? Entonces, por favor, nos vamos a ir, vamos a tomar lista en este momento. Me van a esperar un minutito para poder abrir. Vamos a ver. Mecatrónica y vamos con notas. Lenguaje, ¿no? Hoy estamos lunes 25. Comenzamos el día de hoy, chicos, nuevo parcial. Por Dios, pónganse pilas. Me encantaría que todos pasen el nivel y que no se me quede ni uno. Abad Jonathan. ¿No está Abad? A ver, presente. No puede. Ya, perfecto. Gracias, Jonathan. Aguayo Jordan. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Gracias, Jordan. Buenas tardes. Sigamos. Angulo Kevin.
Presente. Gracias, Kevin. Pablo Carrasco. No hay Pablo Carrasco. ¿No saben si es que él se retiró o no se retiró? Bueno. Anthony Ceballos. Presente, Inge, presente. Gracias. Mariela Guzmán. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes, Mariela. Gracias. Buenas tardes. Hernández China. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, China. Intriago Yandri. Presente, ingeniero. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Yandri. Mora Anthony. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, Anthony. Gracias. Mora Wilmar. Presente, Inge, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Wilmar. Morocho José. Presente, Inge. Gracias, José. Mosquera Edwin. No está Mosquera. Pincay Steven. Presente, ingeniero. Gracias, Steven. Quinche Miguel. Presente. Gracias, Miguel. Recto José. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes, gracias. Rodríguez José. Buenas tardes. Ya, listo, no hay problema. Gracias, José. Rosero Jason. No está. Ok. Valderrama Vanessa. Creo que ya se retiró. Velasco Steven. Presente, Inge, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Steven. Y Zamora Carlos. Carlos Zamora, nuevamente. Listo, chicos. Entonces, cualquier cosa, pues estamos conversando el día viernes, ¿sí? Cuídense y una excelente semana. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge, igualmente. Hasta luego. Pasen bien.